Nuestro texto de hoy será el versículo 27 de Hebreos 11. Dice: por la fe Moisés salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. En el año 372 después de Cristo, el emperador Valente, él prestaba su apoyo a la doctrina herética del arrianismo. El arrianismo negaba la deidad de Jesucristo. Y él se había dedicado a perseguir, a desterrar e incluso a asesinar a los pastores fieles que se aferraban a la doctrina ortodoxa bíblica del Concilio de Nicea, el cual defendía la deidad de Jesucristo. En el año 372, Valente puso su mirada en Cesarea, en la región de Capadocia, la cual es la actual Turquía central hoy en día. Y especialmente puso su mirada en una figura solitaria, en un pastor que había desafiado al emperador y se había negado a cumplir sus demandas de cooperar con los arrianos. El nombre de ese hombre era Basilio de Cesarea, que fue conocido también como Basilio el Grande, uno de los 3 padres de Capadocia. El emperador, al ver que él no cumplía las demandas, convocó a Basilio para que compareciera ante el prefecto Domicio Modesto, para que respondiera por sus actos. Y si te lo imaginas, por un lado tenemos toda la opulencia y toda la abundancia de la realeza. Tenemos esta gloria mundana. Y por otro lado tenemos a un pastor solitario, vestido con una túnica sencilla, con zapatos desgastados. Modesto, el prefecto, él exigió a Basilio que le explicara cómo podía atreverse, como ningún otro se atrevía, a resistir y a oponerse a un rey tan grande y a negarse a cumplir sus demandas cuando todos los demás se habían sometido. Basilio respondió: porque no es la voluntad de mi soberano. Modesto, al oír eso, se llenó de ira y le gritó a Basilio: ¿qué? ¿Acaso no temes mi autoridad y los recursos de mi poder? Basilio preguntó: ¿cuáles son estos? En un esfuerzo de intimidarlo, Modesto dice: el poder de la confiscación, el destierro, la tortura y la muerte. A lo que Basilio responde: ¿no tienes otra cosa? ¿Eso es todo? Porque ninguna de esas cosas puede alcanzarme. Modesto, por supuesto, desconcertado y atónito, le pregunta: ¿cómo es eso? Basilio dijo: en cuanto a la confiscación, no poseo nada. Todo lo que tengo es del Señor. Y lo poco que se me da, estos pocos trapos y mis libros, todo lo que poseo, eres bienvenido a quitármelo. En cuanto al destierro, es imposible, porque no estoy confinado a ningún lugar aquí, y toda la tierra es del Señor. Soy tan solo un peregrino y ciudadano de otro país. En cuanto a la tortura, ¿qué influencia puede tener sobre alguien cuyo cuerpo le pertenece al Señor y que está a punto de morir y que pronto va a resucitar? Y la muerte es mi ganancia, es mi benefactora. Solo puedes enviarme antes a mi Dios, por quien vivo y por quien estoy dispuesto a morir. Modesto se quedó atónito y solo pudo decir: ningún hombre me había hablado de esa manera. A lo que Basilio le responde: porque nunca habías conocido a un verdadero pastor. Cuento esta historia verdadera
no solamente por la postura, por la postura heroica que tuvo Basilio ante el magistrado. La cuento porque ilustra muy bien a alguien que vivió bajo el poder de otro mundo. Ilustra muy bien a alguien que vivió viendo lo invisible. Y muestra como uno que vive bajo el poder de otro mundo es realmente liberado de las cosas de este mundo. Para el pasado día del Señor consideramos las raíces de ver lo invisible. Hoy vamos a considerar el fruto de ver lo invisible, que en resumen es vivir para otro mundo. Es el fruto de ver lo invisible, lo que implica un rechazo consciente de vivir para este mundo. Ahora leímos en Hebreos 11 cómo Moisés en el versículo 24 dice, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Versículo 27, por la fe Moisés salió de Egipto sin temer la ira del rey. Vivir para otro mundo significa negarse conscientemente a vivir para este mundo. Aquí está Moisés. Y Moisés puede ver con sus ojos físicos un gran contraste. Él ve a Egipto, él ve las riquezas del poder, la gloria, los placeres. Y también puede ver a Israel, su aflicción, su sufrimiento, sus penurias. Y Moisés al ver estas cosas las puso en contraste. Pero el punto es que él vio más allá. Nos dice que él vio ¿a quién? Al invisible. Al invisible. Él pudo ver la recompensa y de esa manera él pudo rechazar al mundo. Y él eligió lo más grande. Así que esta mañana lo que quiero es pasar de la teoría, de los conceptos que oímos la semana pasada, a realmente absorberlos, aplicarlos a nuestra vida. Hoy va a ser un sermón bastante práctico, no tan expositivo, pero más práctico o teórico. La pregunta es, ¿cómo llegamos a hacer lo que la Biblia describe para nosotros? ¿Cómo debe de vivir alguien que ve lo invisible? Y quiero decir desde el principio que lo que vamos a considerar es el llamado para todo cristiano. Para todo cristiano. No es la excepción para algunos pocos elegidos. Ser cristiano es vivir para otro mundo en las formas que vamos a considerar. Vamos a ver 5 cosas, son mucho más, pero vamos a ver 5 cosas de lo que es vivir para otro mundo. Así que empecemos. Abróchense sus cinturones. Primero, vivir para otro mundo significa vivir para Cristo, no para uno mismo. Vivir para Cristo, vivir para otro mundo significa vivir para Cristo, no para uno mismo. En Isaías, en el capítulo 2, versículo 22 dice, dejen de considerar al hombre cuyo soplo de vida está en su nariz, pues ¿en qué ha de ser él estimado? ¿Verdad? Es como está diciendo, ¿qué es el hombre y sus logros en esta vida? ¿Verdad? En el último día nos dice la Escritura en 1 Corintios 3, si se acuerdan, que Dios va a quemar los montones de madera, heno y paja. Y si queda oro, plata o piedras preciosas, entonces toda la gloria, el honor y la alabanza irán solo ¿a quién? A Cristo. A Cristo. Por lo tanto, debemos levantar su nombre ahora. Debemos dejar que Él tenga toda la gloria. Debemos vivir para Él, no para nosotros mismos. Jesús dijo en Mateo 16:25, el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y Él no va a compartir su gloria con nadie, ni ahora, ni entonces, ni nunca. Por lo que negarnos a nosotros mismos es vivir para Cristo. Negarnos a nosotros mismos no es algo que hagamos simplemente diciéndonos no, ¿verdad? Es eso.
pero es también decirle sí a Cristo. Para el Evangelio trae consigo un llamado a morir. Estamos llamados a negarnos a nosotros mismos todos los días, a tomar nuestra cruz y a seguir al Señor Jesucristo. Como dijo Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Verdad? Y los hombres, las mujeres, los niños, cuando escuchan esto y alguna de las implicaciones, muchas veces protestan y se quejan, wow, pero el costo. Miren el costo tan alto de seguir a Dios. ¿Verdad? El costo y el precio siempre parece ser el inconveniente. Pero el Señor dijo que sería así. El Señor nos dijo que sería así. Pero eso se debe a que solamente se mira lo que se ve y no lo que no se ve. Porque el hecho es que nunca perdemos nada cuando seguimos a Cristo. Nunca perdemos nada cuando seguimos a Cristo. El costo aparente que se encuentra en la superficie, en última instancia, trae consigo una ganancia enorme, mucho mayor, mucho más abundante. ¿No dijo nuestro Señor en Mateo 19:29? Y todo el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. La vida cristiana exige abnegación, no autopromoción, no autogratificación. Nos llama a olvidarnos de nosotros mismos y enfocarnos en Cristo. Debemos hacer de Cristo todo o nada. Debemos esforzarnos por hacer tanto de Cristo, de su reino, de su persona, de su gloria, que todo lo demás se vuelva secundario. Ese es el llamado del creyente. No dejar rastro de nosotros mismos en absoluto. Incluso si eso significa morir en la oscuridad y en la pobreza. Porque la ganancia es enorme. El Señor nos llama a un servicio sacrificial, no cómodo, no fácil. Eso significa hacerlo difícil. Vivir para Cristo y no para uno mismo significa hacerlo difícil. Significa tomar decisiones que pueden ser dolorosas. Pero eso es lo que más le da gloria a Cristo. Ahora, tenemos que aprender, hermanos, a sentirnos cómodos en lo incómodo. Tenemos que aprender a sentirnos cómodos en lo incómodo. ¿Verdad? Con demasiada frecuencia los creyentes, al primer indicio de incomodidad, abandonan lo que sea que estaban haciendo. Al primer indicio de sufrimiento, abandonan el servicio a Cristo. ¿Qué dice Filipenses 4:12? ¿Qué dice Pablo? Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como sufrir necesidad. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay que aprender a estar bajo el peso de la cruz. En estos días estaba leyendo que, por ejemplo, en la Marina de los Estados Unidos se les enseña que en su punto de quiebre, está mucho más allá de lo que ellos creen. Cuando las personas dicen allí, en la Marina, que ya no pueden más, que están cansados, que están destrozados, se les dice, no, eso es solo el 40%. Todavía puedes. ¿Verdad? ¿Y qué pasa? Con el tiempo se acostumbran a vivir bajo presiones enormes. Y ya las ven de otra manera. Parecen más ligeras y más triviales. Y eso también es cierto para el creyente. Para los soldados de Jesucristo, en el ejercicio espiritual de sus almas, en el servicio del gran Rey. Mira lo que le dice Pablo a Timoteo en segunda de Timoteo 2:3. Timoteo, sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús.
¿verdad? Debemos complacer a quien nos ha seleccionado como soldados espirituales, ¿verdad? Y no debemos distraernos con las preocupaciones mundanas, ¿verdad? Al igual que un soldado desarrolla hábitos, instintos y reacciones, ¿verdad? Nosotros también, al vivir para Cristo, debemos hacerlo para su gloria. Debemos elegir el camino difícil, comprometiéndonos con la verdad, ¿verdad? Eso es un sacrificio personal. Eso es una de las cosas que distingue a los cristianos heroicos. No ceder cuando los demás sí lo hacen, ¿verdad? Vivir para otro mundo, no para este mundo. Debemos vivir ¿para qué? Para el avance tangible del reino eterno. Tener una mentalidad espiritual, ¿verdad? Eso es lo que busco yo cultivar en esta congregación. Que vivamos para la gloria de Dios. Pero demasiados cristianos están enfocados en uno mismo. En la familia, en el trabajo, en las carreras, en la construcción de nuestros propios pequeños reinos. Y nada de eso está mal, pero es allí donde ponemos nuestra felicidad y nuestras vidas. Y cuando lo hacemos, ¿qué estamos haciendo? Estamos viviendo como los incrédulos, buscando ansiosamente las cosas de este mundo, como dice nuestro Señor en Mateo 6:32, cuando dice, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas, pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Busquen primeramente, ¿qué? El reino de Dios. Y el hecho es que no puedes hacer avanzar el reino de Cristo y tus propios intereses personales al mismo tiempo. O sea, no funciona de esa manera. Uno avanza a expensas del otro. Debemos siempre subordinar todo en nuestras vidas a ese único objetivo. La pregunta constante que debemos hacernos es, ¿qué sirve mejor para ese objetivo? ¿Qué sirve mejor para hacer avanzar el reino de Jesucristo? Y para la gloria de Dios. Debemos vivir entonces para otro mundo, para otro reino. Y cuando hacemos eso, ¿saben qué sucede? Eso es liberador. Eso nos libera de ser consumidos por este mundo. En segundo lugar, vivir para otro mundo también implica vivir para el alma y no solo para el cuerpo. Vivir para otro mundo implica vivir para el alma y no solo para el cuerpo. Debemos cuidar el cuerpo, claro que sí, como un medio ¿para qué? Para cuidar el alma. La salud no es un fin en sí mismo. Cuidamos nuestra salud ¿para qué? Para hacer más para Cristo. No es para ser usado en nosotros mismos o para nosotros mismos. Y si el Señor determina que podemos hacer mucho más por Él sin nuestra salud, entonces le servimos en la enfermedad. Ya sea enfermos o ya sea sanos, el objetivo es el mismo. La salud entonces no es el fin, es el medio, ¿verdad? Aquellos que se enfocan en la salud como un fin, no solo para intentar prevenir lo inevitable, también fracasan en ver la resurrección de los cuerpos. Ver lo invisible implica ver las pruebas con claridad. Cuando vemos con claridad las pruebas, llegamos a la conclusión de que es maravilloso ser débil. Porque nuestra debilidad es lo que magnifica su poder. Y las demostraciones de su poder es lo que magnifica su alabanza. Y su alabanza es lo que lo engrandece. Y Él es todo. Ahora, Proverbios 12, versículo 21 dice, ningún daño sobreviene al justo. Ningún daño sobreviene al justo. Y ese versículo tan conocido de Romanos 8, porque todas las cosas que cooperan para bien para aquellos que aman a Dios. ¿Verdad? Y esto también significa que tenemos que redefinir lo que es el peligro.
tenemos que redefinir el peligro. Si estamos viviendo para el alma y no solo para el cuerpo, necesitamos redefinir el peligro en el servicio a Cristo. Necesitamos ver el peligro a la luz de la resurrección. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 10:28? No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿Verdad? Cuando empezamos a ver lo invisible, comenzamos a tener la gloria de la resurrección puesta delante de nosotros. Comenzamos a anhelar y a buscar la recompensa eterna que Dios nos ha dado. Vemos la gloria de Cristo que sobrepasa todo lo demás. Y pensamos, en el servicio a Cristo, ¿qué es lo peor? ¿Qué es lo peor que me puede suceder? ¿Qué es lo peor que puede sucederme cuando lo amo? Cuando gasto mi vida en Él. Lo peor que puede sucederme es la muerte. Es la muerte. Pero si estás viendo lo invisible, vas a decir como Basilio, eso es todo. Eso es todo. La muerte es mi ganancia. La muerte es mi benefactora. Pablo dice en 1 Corintios 15:19, si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Si todo lo que deseamos es aquí en esta vida, somos los más dignos de lástima. Pero la esperanza es ver con confianza todo lo que el Señor nos ha prometido. ¿Verdad? Si consideramos, por ejemplo, ¿cuál es la máxima expresión de esto? Sería el martirio, ¿verdad? Y la idea del martirio, en la mayoría de los cristianos, produce incomodidad. Y eso es comprensible. Pero el martirio es, en realidad, la culminación de una vida de abnegación. Es una negativa a aferrarse incluso a la propia vida, al servicio del Salvador. Vemos en la antigüedad cómo personas morían por Cristo, morían por traducir la Biblia en la hoguera y nunca negaban a Cristo. Morían por predicar el Evangelio. Y hoy en día muchos ven eso como algo extremo, ¿verdad? Como algo extremo. ¿Pero por qué? Porque no estamos viendo lo que ellos veían. Porque no estamos viendo lo que ellos veían. Porque no tenemos la fe que ellos tenían. Porque no amamos a Cristo como ellos lo amaban. Lo que para nosotros es extremo, para otros en el pasado era una gran posibilidad. ¿Y por qué era una posibilidad? Porque estaban más cerca de la verdad que nosotros. Veían mucho más que nosotros, veían al invisible. Vieron algo que nosotros no vemos. Tenían la verdad y lo sabían. Por eso leímos Hebreos 11. Hebreos 11, versículo 35 dice, otros fueron torturados, no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección. ¡Wow! Doy mi vida para obtener una mejor resurrección. ¿Cuántos pensamos así? Los padres de la antigüedad podían verlo, podían saborearlo y deseaban una mejor resurrección. Pero nadie piensa hoy en día en la resurrección, nadie. Pero ellos sí, y lo valoraban muy por encima del precio de la muerte. ¿Verdad? En esencia decían, ¿qué? ¿Entrego mi vida por una mejor resurrección? ¿En serio? ¡Claro! Eso es demasiado bueno para ser verdad. Así que fueron a la muerte pensando, soy tan indigno de este privilegio de dar mi vida por mi Salvador. Ellos vieron a Cristo y siguieron a Cristo hasta el suplicio.
En Hebreos 11 seguimos, versículos 37 y 38 dice: fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada, anduvieron de aquí para allá, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. No eran dignos del mundo. Errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Y yo sé que estas cosas son incómodas, ¿verdad? Al ver sus caras lo puedo ver, que es incómodo. Pero qué palabras tan increíblemente ciertas, ¿verdad? El mundo no era digno de ellos. ¿Por qué? Porque vivían por encima de este mundo, porque no vivían para este mundo. No vivían para este mundo. Vivían para otro mundo, para el celestial. Ellos veían con claridad, veían lo invisible y decían: qué increíble privilegio ser llamado por Cristo, que se me permita ofrecer mi vida por el Redentor. ¡Wow! El mundo no los valoraba. ¿Por qué? Porque su vida estaba enfocada en algo más allá de este mundo. Ellos vieron con la vista puesta en lo invisible. ¿Verdad? En Hechos 5:41 nos habla cómo los apóstoles se regocijaron de que hubieran sido dignos de sufrir afrenta por su nombre. El ser concedido por la gracia una mejor resurrección por entregar mi vida por Cristo. Y otra vez, reconozco que esta idea puede parecer extrema, y lo es para muchos, pero es algo tan liberador, no vivir para mí, sino para Cristo. Es algo tan transformador estar absorbido por Cristo, que todas nuestras preocupaciones se van de este mundo. El gusto de este mundo se va. El atractivo de este mundo se desvanece. Ahora, por ejemplo, ustedes que son padres, yo estoy seguro que tomarían riesgos peligrosos o hasta ponen sus vidas en peligro por salvar, ¿verdad?, a sus hijos, ¿o no? Yo lo haría. ¿Cuánto más por el Salvador? ¿Cuánto más por el Salvador? La pregunta es: ¿por qué estás dispuesto a morir? Esa es la pregunta. Y cual sea que sea tu respuesta, es por eso que vives. Muchos dicen: bueno, pero ¿qué pasa con los miedos? Me da miedo, tengo temor. Y eso es comprensible, no puedo hacerlo. Eso está dentro de la experiencia cristiana genuina. Y esa persona necesita ayuda, necesita aliento, necesita consejo, ¿verdad? Necesita de la gracia del Señor. Pero el problema de esa persona es que no está viendo lo invisible. Le falta ver aún más allá de este mundo. Fíjate en el martirio de Esteban, de Hechos 7:55. Esteban dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijos los ojos en el cielo. Fijos los ojos en el cielo. ¿Qué vio? Vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Y dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. ¡Wow! Sus ojos, antes de tener esa visión, estaban pegados en Cristo y en el cielo, antes de que Dios le diera esa visión final. Hay que vivir, hermanos, viendo lo invisible como una preparación para poder morir viendo lo invisible. Y algunos, otra vez, lo repito, algunos dirán: ¿no es eso extremo? Pero es que nunca perdemos en la obra de Cristo. Nunca perdemos en la obra de Cristo. Si perdemos la vida, la ganamos. El que pierda su vida por causa de mí, por mi nombre, ¿qué? La hallará.
Pero no solamente es el martirio, ¿verdad? No debemos ir hasta el extremo del martirio, ¿verdad? Es también perder lo que el mundo considera una vida buena. Es también perder lo que el mundo considera como una buena vida. No necesitamos el martirio. Significa también perder todo aquello en lo que el mundo te dice que consiste una vida buena. Es vivir como el mundo dice que tenemos que vivir. Pero cuando vemos lo invisible, cuando vemos la resurrección, y no me refiero a oír un sermón sobre la resurrección, no me refiero a afirmarlo como una doctrina ortodoxa, me refiero a venir por fe y que tus pensamientos se llenen de lo que la Biblia nos revela acerca de la resurrección. Verla como algo realmente que va a suceder en tu cuerpo. Es tener certeza de ella, es tener la esperanza de ella, es mirarla, es saborearla. Eso lo cambia absolutamente todo. Todo. No sé si conocen quién es John Paton. Paton o Patton. Es un misionero del siglo XIX. En su autobiografía, él está de vuelta para Gran Bretaña y él va para la iglesia. Y un anciano de la iglesia, un hombre ya mayor, se le acerca y le dice: John, no puedes volver para el Pacífico Sur. Y le dice: ¿por qué? Porque los caníbales te van a comer. Los caníbales te van a comer. A lo que Patton responde: Señor, usted ya pronto va a morir y los gusanos lo van a comer. Y Patton le dice: no me importa si los caníbales me comen o los gusanos me comen. Vivo en la esperanza de la resurrección. ¡Wow! Vivo en la esperanza de la resurrección. Ahí vemos cómo tenemos que redefinir el peligro en la esperanza de la resurrección. Él podía ver claramente lo invisible por lo que vivió para otro mundo. En tercer lugar, vivir para otro mundo también significa vivir para la eternidad y no para el tiempo. Vivir para la eternidad y no para el tiempo. ¿Qué dura más? Hermanos, todos vivimos con un pie en la tumba. Ya. Todos. ¿Verdad? Lo sientas o no. El tiempo que se nos da es tan corto. Ya se acabó enero. Ya faltan 11 meses para que se acabe el año. El tiempo que se nos da es tan corto, tan breve. Y esa es tu única oportunidad para invertir en lo que va a durar para siempre. Ese es el único tiempo que se te da para invertir en la eternidad. Lo único. Esa es la única ventana que tienes para invertir en lo que va a durar para siempre, en la eternidad. No inviertas aquí en este mundo, invierte en la eternidad. ¿Verdad? Uno de los padres de la iglesia también, William Charles Burns, una vez se paró en unos escalones y le dijo a sus ministros, a los pastores: hermanos, debemos apresurarnos. Hay que darse prisa porque luchamos contra el reloj. Hay mucho que hacer. No perdamos el tiempo. Luchamos contra el reloj de arena. Y los granos de arena caen a través de ese reloj. Tenemos que aprovechar nuestro tiempo aquí. También el gran poeta C.T. Stott dice, hermosas estas palabras, oigan: solo una vida pronto pasará. Solo lo que se hace por Cristo perdurará. Solo una vida pronto pasará. Solo lo que se hace por Cristo perdurará. Hermoso. La pregunta es: ¿estamos viviendo para la eternidad o solamente para el momento? Por ejemplo, ¿cómo gastamos nuestro dinero?
¿Lo gastamos principalmente en cosas mundanas o lo invertimos en el reino de Dios? ¿Cómo invertimos nuestro tiempo? ¿Invertimos nuestro tiempo en cosas mundanas o en el reino de Dios? ¿Verdad? La perspectiva de lo invisible debe transformar nuestra búsqueda, alejándonos de las cosas mundanas hacia una vida de sacrificio en busca de los placeres eternos. ¿Verdad? Es crucial que siempre reconsideremos lo que significa ser cristiano. Debemos alejarnos de esa mentalidad mundana, de ese, se puede llamar minimalismo cristiano, de dedicarle el menor tiempo posible a nuestra fe. Ese enfoque minimalista de solo hacer lo mínimo, de leer la Biblia lo mínimo, de orar lo mínimo, de venir para la iglesia lo mínimo, ya que eso nos priva de las riquezas espirituales que podríamos obtener. Hay que preguntarse, ¿realmente honramos a Cristo viviendo mayormente para este mundo y ofreciéndole solo lo que nos sobra? Debemos hacernos esa pregunta. Dios merece que le ofrezcamos todo, sin retener nada. Tenemos que entender qué es lo más importante. ¿Qué es lo de mayor peso? ¿El tiempo o la eternidad? ¿Qué dura más? ¿Qué dura más? Esta vida solo tenemos, 90, 100 años con los avances de la salud. ¿Qué son 100 años comparados con la eternidad? ¿Qué son 100 años comparados con la eternidad? Muchas veces la gente dice, es que no tengo tiempo para mí. Exactamente. El tiempo es para Cristo. Tú y yo y todos los demás necesitamos invertir nuestro tiempo para el reino de Jesucristo. Obviamente hay tiempo para descansar, hay tiempo para relajarse, hay tiempo para rejuvenecerse, claro que sí. Pero ese tiempo es ¿para qué? Para recobrar fuerzas y seguir avanzando el reino de Dios. Si descanso es para tener más fuerzas para trabajar para el reino. ¿Verdad? Si ahorro dinero, es para la extensión del reino. Si doy todo mi dinero, es para la extensión del reino. Si cuido mi salud o desgasto mi salud, es para la extensión del reino. Y nunca hay pérdida en ninguna de esas cosas. Nunca. Y si lo vemos como algo extremo, es porque nos hemos moldeado al pensamiento del mundo y no estamos viendo lo invisible. ¿Verdad? Y todas estas cosas pueden juzgarlas por la palabra de Dios, ¿verdad? No por los prejuicios de esta era perecedera. En cuarto punto, vivir para otro mundo significa vivir para el reino, con R mayúscula, no para los reinos de este mundo. Vivir para otro mundo significa vivir para el reino de Dios, no para los reinos de este mundo. Pero debemos aprender a desviar nuestra atención de los reinos terrenales y enfocarnos en el reino eterno de Cristo. Por eso es muy recomendable siempre meditar en el Salmo 2, en su totalidad, que nos habla del reino de Dios y del reino de este mundo. ¿Verdad? En la actualidad, y más en estos tiempos de política y elecciones, muchas personas discuten sobre política, ya sea apoyando o criticando partidos o figuras políticas sin considerar las realidades espirituales que están detrás. ¿Verdad? Como cristianos, obviamente, deseamos que nuestros gobiernos apoyen el avance del reino de Dios, que promuevan y protejan la verdadera fe, que defiendan los principios morales y éticos. Sin embargo, es importante no dejarnos consumir
por el compromiso político, especialmente cuando el Estado se encuentra en conflicto con los principios divinos. Es preocupante ver a algunos cristianos demasiado involucrados en las noticias, criticando a este partido o al otro, o a esta persona o a otro. Las redes sociales, cuando veo a los creyentes criticando. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están viendo? ¿Por quién están viviendo? Muchos están involucrados en las noticias y en disputas políticas, y especialmente en un sistema que a menudo va en contra de los valores cristianos. Y esta obsesión es preocupante, ya que sus esfuerzos están en lo efímero, en lo temporal, en los reinos temporales y no en el reino eterno. En lugar de enfocarnos en las luchas temporales y mundanas, deberíamos concentrarnos más en asuntos eternos y cómo podemos contribuir al avance del reino de Dios. Esto implica una visión más amplia y un compromiso más profundo con nuestra fe y con las enseñanzas de Cristo. El creyente que ve lo invisible pone todas sus esperanzas en ese reino inquebrantable y dedica sus fuerzas y sus recursos para que ese reino avance, porque solo ese reino es el que va a perdurar. Todos los imperios de este mundo han caído y el imperio actual no tiene excepción, también va a caer. Por eso, pero hay un reino que nunca va a caer. ¿Cuál? El reino de Dios. El reino de Dios. Por eso debemos trabajar, hermanos, en plantar más iglesias y muchas más iglesias. Debemos apoyar a los misioneros, a los seminarios. Pero muy a menudo, ¿qué pasa? Los intereses mundanos compiten con las prioridades bíblicas. Ese es el problema. Y quinto, vivir para otro mundo significa vivir para una recompensa eterna, no para riquezas perecederas. Vivir para otro mundo significa vivir para una recompensa eterna y no para riquezas perecederas. ¿Verdad? Demasiados cristianos hoy en día viven por lo temporal, por las posesiones, por lo material. Pero el hecho es que todas nuestras cosas se van a quemar. Como dice en 2 de Pedro 3. Nuestras cosas se van a quemar. Van a ser fundidas. Y es muy útil para nosotros pensar en esas cosas, meditar en ese pasaje. ¿Verdad? Pon tu casa, pon tu carro, pon tus posesiones, pon todo tu dinero por delante y solamente ve que se quema. Que se quema. ¿Y qué se vuelve? Se vuelve ceniza. Cenizas. Allí es donde todas nuestras pertenencias se dirigen, hacia la ceniza. Y no puedes aferrar tu corazón a esas cosas. No puedes convertirlo en el objeto de tu alegría si eres cristiano. No se puede vivir para ello, lo que es un montón de cenizas. Puedes tenerlo, claro. Puedes tener esas cosas. Pero esas cosas no pueden apoderarse de ti. No pueden apoderarse de ti. No pueden ser tu gozo. No debemos ser como el joven rico, que Jesús le dice, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Y no estuvo dispuesto. Debemos estar dispuestos a entregar todo lo que tenemos. Dios promete recompensas eternas que son mucho mejores que las cosas materiales. En 1 Corintios 15:58, un pasaje que siempre voy para encontrar ánimo cuando siento desánimo. 1 Corintios 15:58 dice, por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes,
abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Todo lo que hacemos por el Señor no es en vano. Todo nuestro sufrimiento va a tener recompensa. Toda nuestra santificación va a tener recompensa. Todas nuestras pérdidas materiales van a tener recompensa. ¿Verdad? El deseo de las riquezas aquí no es el problema. No es malo desear riquezas. El problema es el tipo de riquezas. El tipo de riquezas. ¿Cuáles son las riquezas que debemos desear? Las celestiales, como se ve en Hebreos 11. De hecho, Jesús nos dice en Mateo 6:19, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban, sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran ni roban. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Y a la final, hermanos, todo el mundo muere en pobreza. Todo el mundo muere pobre. Piensa en los hombres más ricos del mundo. Piensa en Bill Gates. Piensa en Elon Musk. O quien sea. ¿Cómo que se llama el gran millonario de México? Slim. Piensa en Slim. Con sus incontables miles de millones de dólares. Ellos, cuando mueran, van a morir en pobreza. Porque en el momento de la muerte no puedes llevarte absolutamente nada. Lo pierdes todo. Y tu verdadera riqueza se mide por lo que posees en el momento justo después de tu muerte, no lo que acumulas en la vida. La pregunta es, ¿cuáles son tus riquezas después de morir? La pregunta es, ¿te consideras rico en términos espirituales? ¿Has acumulado riquezas ante Dios, tesoros en el cielo que van a perdurar más allá de esta vida? Eso es apreciar lo invisible. Si al final de nuestros días, hermanos, no nos vamos a llevar nada material, ¿por qué entonces no dedicar nuestros recursos a Cristo y a su obra mientras aún vivimos? A tesoros celestiales. ¿Verdad? Cuando vemos claramente la herencia celestial, la rica recompensa, cuando vemos el tesoro imperecedero, vemos que nuestro sacrificio no es sacrificio en absoluto. Es una inversión que produce tesoros incalculables. Y así lo veían los antiguos. Es como cambiar paja por oro. ¿Es eso un buen deal o no? Y cuando hacemos eso, hermanos, eso nos quita el gusto por este mundo. Nos quita el deseo por este mundo. Y enciende nuestro deseo por lo celestial y lo eterno. ¿Cuánto deseo que tengan deseo por lo celestial y por lo eterno? ¿Verdad? Tenemos esa frase de Jim Elliot, también del gran misionero Jim Elliot, que dice, no es tonto el que da lo que no puede conservar para ganar lo que nunca puede perder. No es tonto el que da lo que no puede conservar para ganar lo que nunca puede perder. ¡Wow! ¿Verdad? Y lo que realmente necesitamos es ese desapego de este mundo. ¿Verdad? En 1 Corintios 7, 29 al 31 nos habla de que el que tiene esposa, que viva como que no lo tiene. El que tiene esposo, que viva como que no lo tiene. El que vive, que aprovechando este mundo, que viva como que no lo aproveche. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos vivir en este mundo sin estar atado a este mundo. Debemos vivir en este mundo sin desear este mundo. No buscando lo temporal, sino buscando lo eterno. Muchas veces cuando, por ejemplo, un niño con una pelota golpea el carro de un creyente, ¿verdad? Y obviamente a los niños hay que enseñarles a respetar la propiedad privada, pero la pregunta es, ¿cómo reacciona esta persona? Con ira, con furia. Y si eso sucede es porque aquello te posee.
Pero si piensas que ese carro en unos años va a estar en un depósito como chatarra, ¿por qué preocuparse tanto entonces? Debemos aprender a ver las cosas, hermanos, desde una perspectiva bíblica. Y eso de ninguna manera significa el privarnos de todo. La idea no es privarnos de las cosas. La idea es el desapego de las cosas. Que las cosas no nos posean. El estar dispuesto a darlo cuando es posible, cuando sea que darlo. ¿Se acuerdan en el libro de los Hechos, la iglesia primitiva, cómo estuvo dispuesta a vender todo lo que tenía por el bien de los hermanos que estaban llegando a Jerusalén? Mira Job también, cuando el Señor le quita todo. El Señor dio, el Señor quitó. Es ese desapego. Hay muchos ejemplos de la Biblia de personas que eran capaces de aceptar pérdida de sus bienes con tranquilidad, reconociendo que todo viene de Dios y puede ser tomado por Él una vez más. ¿Verdad? Pero hay personas que creen que no están apegadas a lo material cuando en realidad están lejos de alcanzar ese desapego. Y por eso muchas veces Dios les quita las cosas para enseñarles a soltarlas y a enfocarse en lo que realmente importa. Figuras como Calvino o como Knox, ellos murieron en pobreza. En pobreza. Son ejemplos de personas que vivieron con un verdadero desapego. Eran hombres que estaban acumulando tesoros espirituales y vivían con sus corazones puestos en lo que realmente importaba. Entonces, el resultado de enfocarse o de ver en lo que no se ve es vivir para otro mundo. Para otro mundo. Es darlo todo. Es dar todas nuestras capacidades, nuestros recursos, sin haber guardado nada para nosotros. Es invertir nuestros dones, fuerzas, energía para el bien del reino de Dios. Cambiando nuestros recursos terrenales por recompensas eternas en el cielo. Centrarnos en lo invisible. Cuando hacemos eso nos da la motivación para vivir con la mirada puesta en Cristo, quien vivió de esta manera. Cristo vivió viendo lo invisible, viendo la recompensa que vendría. Entonces te pregunto, hermanos, ¿estás viviendo para lo temporal o estás viviendo para lo eterno? Si sientes que tu vida ha estado centrada en lo mundano, te animo a que te acerques a Cristo, confiesa tus pecados, acepta su perdón y comienza un nuevo camino con Él. Es Él que murió por nuestros pecados para llevarnos a la eternidad. Es en Él en quien encontrarás la verdadera libertad, el verdadero propósito y una alegría que supera cualquier cosa que este mundo pueda ofrecer. Amén. Oremos. Oh Padre Celestial, te damos gracias por todos los ejemplos de la fe que tenemos en Hebreos 11. Gracias por dejarnos estos ejemplos y por encontrar motivación en ellos. Ayúdanos a vivir de acuerdo a esa fe de Hebreos capítulo 11. Ayúdanos a ver lo invisible, a no ver este mundo como lo único o lo más preciado, sino a ver aquello, a lo eterno, como lo que no perece y el verdadero tesoro. Ayúdanos a acumular tesoros en el cielo y no en la tierra. Ayúdanos a invertir las cosas mundanas para el cielo, que es lo verdaderamente importante. Ayúdanos, Padre Santo, en estos momentos en donde la iglesia de este país es tan superficial y tan mundana. Oh Padre Santo, te necesitamos hoy como nunca.
Infunde en nosotros ese deseo por lo eterno. Infunde en nosotros ese amor por el cielo y por las cosas que no se ven. Danos esa visión de lo eterno y lo invisible para que podamos vivir como los antiguos, como Basilio de Cesarea, como los antiguos, Señor, de la iglesia primitiva. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo. Sigue con nosotros, Padre, el resto de este día del Señor, con las actividades que tenemos ahora, con la comida y con la lectura bíblica en la tarde. Gracias por tus bondades y tu misericordia. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén.